Objetivo de aprendizaje número 2. Describir cómo la energía térmica afecta el comportamiento del fuego. El conocimiento práctico de la dinámica del fuego requiere la comprensión de la temperatura, de la energía y de la tasa de liberación de calor. Los términos a menudo se usan indistintamente porque las diferencias entre ellos no siempre se comprenden de manera adecuada. La diferencia entre la tasa de liberación de calor y la temperatura tenemos que diferenciarlos porque el calor es la energía cinética térmica necesaria para liberar energía química potencial en ese combustible. A medida que el calor hace vibrar las moléculas en el combustible, este comienza a cambiar físicamente de sólido o líquido a gas. El combustible emite vapores inflamables que pueden encenderse y liberar energía térmica. Esta nueva fuente de energía térmica comienza a calentar combustibles no involucrados, convirtiendo su energía y propagando el fuego. En cambio, la temperatura es la medida de calor. Más específicamente, es la medida de la energía cinética promedio en partículas de una muestra de materia. Por ejemplo, un bloque de madera a temperatura ambiente tiene moléculas estables y no está en peligro de ignición. Cuando la energía térmica se transfiere a la madera se va a calentar. La temperatura de la madera aumenta porque las moléculas comienzan a vibrar y moverse con mayor libertad y rapidez. La temperatura puede medirse utilizando varias escalas diferentes. Las más comunes son la escala Celsius en el Sistema Internacional de Unidades y la escala Fahrenheit utilizada en el sistema tradicional. Los puntos de congelación y ebullición del agua proporcionan una forma sencilla de comparar estas dos escalas. La temperatura no es un predictor preciso o una medida de la transferencia de calor. Por ejemplo, una vela va a arder a la misma temperatura que 10 velas. Sin embargo, la tasa de liberación de calor de 10 velas es 10 veces mayor que una vela a la misma temperatura. Una mayor tasa de liberación de calor va a dar como resultado una mayor transferencia de calor a un objeto. Este flujo de energía a una unidad de área es medida en kilovatios por metro cuadrado. En un entorno de fuego interior, la temperatura en la estructura puede estar dentro de las toleradas por nuestro equipo de protección personal. Sin embargo, el flujo de calor hacia el EPP desde el fuego indica una medición real de cuánto tiempo nos va a proteger nuestro equipo de protección personal. En otras palabras, la temperatura nos dice que es seguro entrar, pero la tasa de transferencia de calor, no la temperatura, nos va a decir cuánto tiempo podemos permanecer dentro de esta estructura. Pregunta de repaso. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Recordemos que el calor es la energía cinética térmica necesaria para liberar energía potencial de un combustible. Mientras tanto, la temperatura es la medida del calor y nos la vamos a medir en grados Celsius o grados Fahrenheit. La energía química, eléctrica y mecánica son fuentes comunes de calor que provocan la ignición del combustible. Todos ellos pueden transferir calor, hacer que la temperatura de una sustancia aumente y son con mayor frecuencia las fuentes de ignición de los incendios estructurales. La energía química es la fuente de calor más común en las reacciones de combustión. El autocalentamiento, que es una forma de oxidación, es una reacción química que aumenta la temperatura de un material sin agregar calor externo. El autocalentamiento puede provocar una ignición espontánea, que es una ignición sin adición de calor externo. La oxidación normalmente produce energía térmica lentamente. La energía va a ser disipada casi tan rápido como es generada. Una fuente de calor externa como la luz solar puede imitar o acelerar el proceso. Los factores necesarios para que el autocalentamiento progrese a una ignición espontánea son: las propiedades de aislamiento del material que rodea inmediatamente al combustible deben ser tales que el calor no pueda disiparse tan rápido como se genera. La tasa de producción de calor debe ser lo suficientemente alta como para elevar la temperatura del material a la temperatura de autoignición, y el suministro de aire disponible alrededor y dentro del material calentado debe ser adecuado para soportar la combustión. Los trapos empapados en aceite de linaza, enrollados en una bola, arrojados a una esquina, tienen el potencial de encenderse espontáneamente.
La oxidación natural del aceite vegetal y la tela generará calor sin algún método de transferencia, como el movimiento del aire alrededor de los trapos, que no va a disipar el calor. El paño podría eventualmente aumentar su temperatura lo suficiente como para causar la ignición. La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas aumenta a medida que aumenta la temperatura de los materiales que reaccionan. La reacción de oxidación que provoca la generación de calor se acelera a medida que el combustible genera y absorbe más calor. Cuando el calor generado excede la pérdida de calor, el material puede alcanzar su temperatura de autoignición y encenderse espontáneamente. Aquí podemos observar una tabla de materiales que pueden sufrir calentamiento espontáneo y dónde los podemos encontrar. Desde el carbón, pasando por trapos empapados de aceite de linaza, llegando hasta el heno y el estiércol. Todos materiales que pueden sufrir el calentamiento espontáneo en condiciones ideales. La energía eléctrica puede generar temperaturas lo suficientemente altas como para encender cualquier material combustible cerca del área calentada. El calentamiento eléctrico puede ocurrir en varias formas. Una de ellas puede ser el calentamiento por resistencia, donde la corriente eléctrica que fluye a través del conductor va a producir este calor. Algunos aparatos eléctricos están diseñados para hacer este uso de calentamiento por resistencia, como las lámparas incandescentes, por ejemplo. Y cualquier otro equipo eléctrico está diseñado para limitar el calentamiento por resistencia en condiciones normales de funcionamiento. Otra es la sobrecorriente o la sobrecarga, que ocurre cuando la corriente que fluye a través del conductor excede sus límites de diseño y el conductor puede sobrecalentarse y presentar un peligro de ignición. La sobrecorriente o sobrecarga es calentamiento por resistencia no deseado. Otros son los arcos. En general, un arco es una descarga eléctrica luminosa de alta temperatura a través de un espacio o a través de un medio como el aislamiento carbonizado. Puede generarse cuando hay un hueco en un conductor, como un cable cortado o deshilachado, o cuando hay alto voltaje, electricidad estática o rayos. Y el otro son las chispas. Cuando se produce un arco eléctrico se pueden formar partículas luminosas, brillantes, y salpicar lejos del punto de formación de este arco. La energía mecánica es generada por fricción y por compresión. El movimiento de dos superficies, una contra la otra, crea calor de fricción que genera calor y chispas. También, el calor es generado cuando se comprime un gas. Los motores diésel utilizan este principio para encender los vapores de combustible sin bujías. Esta es la razón por que los cilindros de nuestros equipos de respiración se sienten calientes después de llenarse. Cuando el gas comprimido se expande, absorbe calor. Esta absorción explica la forma en que el cilindro se enfría cuando se descarga, por ejemplo, un extintor de CO2. Vamos a hablar de la transferencia de calor. La transferencia de calor de un punto u objeto a otro es parte del estudio de la termodinámica. La transferencia de calor desde la carga de combustible inicial, o sea del objeto en llamas, a otros combustibles dentro y fuera del área de origen del fuego, afecta el crecimiento de cualquier incendio y es parte del estudio de la dinámica del fuego. Esta transferencia de calor de objetos más calientes a objetos más fríos se da porque los materiales calentados regresan naturalmente al estado de equilibrio térmico en el que todas las áreas de un objeto tienen una temperatura uniforme. Los objetos a la misma temperatura no van a transferir calor. La tasa de transferencia de calor está relacionada con el diferencial de temperatura de los cuerpos y la conductividad térmica del material involucrado. A mayores diferencias de temperatura entre los cuerpos, mayor es la tasa de transferencia. Un material con mayor conductividad térmica transferirá el calor más rápidamente que otros materiales. El calor se va a transferir de un cuerpo a otro mediante tres mecanismos: por conducción, por convección y por radiación. La conducción es la transferencia de calor a través y entre sólidos. Esto va a ocurrir cuando el material se calienta como resultado del contacto directo con una fuente de calor. Es el resultado del aumento del movimiento molecular y las colisiones entre las moléculas de la sustancia, lo que resulta en la transferencia de energía a través de ella. Cuanto más comprimidas estén las moléculas de una sustancia o material, más fácilmente conducirá el calor.
Por ejemplo, si el fuego calienta la tubería de metal en el costado de una pared, el calor conducido a través de la tubería puede encender los componentes de la estructura de madera en la pared o combustibles cercanos al otro lado de ella. Va a depender de tres factores: del área que se calienta, de la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el material que se calienta, y de la conductividad térmica del material calentado. El aire es el que menos puede conducir el calor de la mayoría de las sustancias, por lo que es un buen aislante. Los materiales aislantes reducen la conducción del calor de un sólido a otro. Los buenos aislantes son materiales que no conducen bien el calor porque su estructura física interrumpe la transferencia de calor o energía térmica de un punto a otro. Los materiales aislantes comerciales utilizados en la construcción de edificios están hechos de partículas finas o fibras con espacios vacíos entre ellos, llenos de gas como aire, ya que los gases no conducen bien el calor porque sus moléculas están relativamente separadas. La convección es la transferencia de energía térmica por circulación o movimiento de un fluido, ya sea líquido o gas. Durante un incendio, la convección generalmente implica la transferencia de calor a través del movimiento de humo caliente y gases del fuego. Este calor fluye de los gases calientes del fuego a las superficies estructurales más frías, al contenido del edificio y al aire. Puede ocurrir en cualquier dirección. El movimiento vertical se debe a la flotabilidad del humo y los gases del fuego, y el movimiento lateral suele ser el resultado de diferencias de presión. La convección va a depender de tres factores: del área que se calienta, de la diferencia de temperatura entre el fluido o gas caliente y el material que se calienta, y de la turbulencia y la velocidad de los gases en movimiento. La radiación es la transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como por ejemplo las ondas de luz, las ondas de radio o rayos X, sin un medio de intervención. El calor radiante puede convertirse en el modo dominante de transferencia de calor a medida que el incendio crece, y puede tener un efecto significativo en la ignición de objetos ubicados a cierta distancia de este foco de fuego. La transferencia de calor radiante es un factor importante en el desarrollo del fuego que se propaga en compartimentos. Los factores que influyen en la transferencia de calor radiante son muchos, entre ellos la naturaleza de las superficies expuestas, porque los materiales de colores oscuros emiten y absorben el calor con mayor eficacia que los materiales de colores claros, y las superficies lisas o muy pulidas reflejan más calor radiante que las superficies rugosas. Otra es la distancia entre las fuentes de calor y las superficies expuestas, ya que el aumento de la distancia reduce el efecto del calor radiante. Y la temperatura de la fuente de calor, ya que la transferencia de calor radiante depende principalmente de la temperatura de la fuente de calor. A medida que aumenta la temperatura y la tasa de liberación de calor de la fuente, también aumenta la energía radiante. Como una onda electromagnética, la energía térmica irradiada viaja en línea recta a la velocidad de la luz. El mejor ejemplo es el calor del Sol, ya que la energía viaja a la velocidad de la luz desde el Sol a través del espacio hasta que golpea y calienta la superficie de la Tierra. La radiación es una causa común de incendios por exposición, porque a medida que el fuego crece, irradia más energía a otros objetos que la absorben como calor. En incendios grandes es posible que el calor irradiado encienda edificios u otras cargas de combustible a una distancia considerable. El calor irradiado viaja a través de vacíos y espacios de aire que normalmente interrumpirían la conducción o convección. Sin embargo, los materiales que reflejan, absorben o dispersan la energía irradiada interrumpirán la transmisión de calor, mientras que las llamas tienen alta temperatura, lo que resulta en una importante emisión de energía radiante. El humo caliente o las llamas en la capa superior también pueden irradiar un calor significativo. Tengamos en cuenta que si bien medir la temperatura es una herramienta útil, confiar en el conocimiento situacional y personal en el momento sigue siendo esencial para monitorear el EPP dentro de un incendio. Aquí podemos observar una tabla donde vemos cómo es la respuesta a la temperatura de un objeto que se somete a calor, desde objetos, sustancias y qué pasa con nuestro cuerpo.
Vamos a hablar un poco de la interacción entre los métodos de transferencia de calor. Los métodos de transferencia rara vez ocurren individualmente durante un incendio. El fuego irradia calor, provocando convección a través de gases combustibles calientes y conduce el calor a través de materiales o metales involucrados en el incendio. El calor por convección y el calor irradiado que llega a paredes y techos calientan aquellas superficies que comienzan a conducir calor en la medida de lo posible en función de su conductividad térmica. Un lado del objeto está caliente y se calienta lentamente a través del objeto hasta que el lado opuesto obtiene la misma temperatura. La superficie calentada luego irradia calor que podría provocar la ignición, combustión, convección y así sucesivamente. Este ciclo continúa así hasta que se interrumpe. Un buen ejemplo es cómo el equipo de protección personal absorbe el calor durante las operaciones en compartimientos, en las operaciones interiores. El calor irradiado y la convección van a calentar el exterior del equipo de protección personal. Cuanto más tiempo esté en un ambiente calentado, más calor va a absorber la superficie de este equipo. El EPP tiene una baja conductividad térmica, por lo que conducirá el calor muy lentamente. Finalmente, la superficie interior del EPP se calienta al mismo nivel que el exterior. Donde quiera que el equipo esté comprimido contra la piel o la ropa interior, el calor se va a conducir mucho más rápido, provocando una quemadura. Donde el equipo de protección personal no está en contacto, irradiará calor a la capa de aire aislante entre su cuerpo y la superficie del equipo. Este calor transferido puede causar estrés por calor y eventualmente hará que el equipo de protección personal falle. La absorción y acumulación de calor dentro de nuestro equipo de protección personal es el resultado directo de todos los métodos de transferencia de calor que actúan al mismo tiempo. Pregunta de repaso. Compare los tres métodos de transferencia de calor. Recordemos, tenemos la conducción, que es el modo de transferencia de calor por contacto directo. Tenemos la convección, que es la transferencia de energía térmica por circulación o movimiento de un fluido, ya sea líquido o gas, donde vemos que las capas de aire caliente y gases y productos de la combustión van a tender a subir y van a tender a buscar otros lugares más fríos donde se acumularán, calentarán y llegarán a la temperatura de ignición de los materiales de ese lugar. Y después tenemos el método de radiación, donde actúa, como dijimos el ejemplo, como el sol, por medio de rayos calóricos, hablándolo desde otros términos, como las ondas electromagnéticas, provocando la ignición de otros materiales. Y de esta manera llegamos al objetivo de aprendizaje número 2, que fue describir cómo la energía térmica afecta el comportamiento del fuego. Los invito a pasar al objetivo de aprendizaje número 3. Muchas gracias.